Dos. Bueno, Derly, no te afanes. Igual de todas formas le dices que estamos explicando y que yo le envío el link de, ya sea del video de esta clase o de la clase anterior, donde estamos viendo lo mismo y él lo pueda revisar paso a paso. Listo. Entonces continuamos. Entonces vamos a mirar el siguiente ejercicio. Entonces decimos, importante, tengo en el denominador. Ustedes vieron algo que era la regla del cociente. Este ejercicio no es regla del cociente por más de que tenga un fraccionario. ¿Listo? La regla del cociente es cuando tanto el numerador como el denominador tiene variables diferentes. ¿Sí? En este caso el numerador es un 4, no es una variable, es un número que multiplica o divide, entonces no afecta. Entonces vamos, antes de ponernos a derivar, utilizamos el inverso aditivo. Y como es una raíz, ya aprendimos que la podemos dejar de una vez en fraccionario, ¿sí? De tal manera que todavía no he derivado nada, ¿listo? ¿Qué pasó acá esto? Ave María. Entonces, utilizamos el inverso aditivo. Podemos dejar ese raíz de x como x a la 1 medio y lo podemos dejar en el numerador, de tal forma que me quede x a la menos 1 medio. Es decir, que nos quedaría 4x a la menos 1 medio. ¿Listo? Entonces ya lo tenemos sencillo. Ya el exponente es un número, puedo hacer la derivada tradicional. Entonces decimos f' y ese f' de x me quedaría menos el 4 por 1 medio. ¿Por qué con signo negativo? Porque más por menos menos, ¿no? X, y al menos 1 medio le resto 1. Entonces, ojo como lo hacemos en la forma rápida. Menos 1, ¿sí? Menos 2. Porque recuerden que al numerador le resto el denominador, pero no puedo olvidar el signo. Entonces, el numerador está como menos 1. Entonces, menos 1 menos 2 me da menos 3 y dejo el mismo denominador. Es decir, que me quedaría menos 3 medios. Ya quedó derivado. ¿Qué hacemos? Pues multiplicamos, simplificamos, lo dejamos bonito. Entonces, de tal forma que ese término que tengo ahí, 4 medios, entonces recuerden que como se está multiplicando, podemos simplificar. Entonces, yo puedo simplificar ese 4 y puedo simplificar el 2, ¿verdad? De tal manera que si lo simplifico, pues me quedaría 2 positivo. Es decir, que tendríamos f' de x igual a menos 2. Permítanme un segundito, chicos. Listo. Entonces ahí nos quedaría x a la 3 medios. Entonces dijimos, vamos a dejar... Listo, entonces ahí ya lo único que me queda es dejar el exponente positivo, es decir, f' de x. Importante, el menos 2 no cambia en nada. Ahí queda mi menos 2 común y corriente, ¿verdad? Y en el denominador es donde me va a quedar mi x, pero ya no con exponente negativo, sino con exponente positivo. Me dice Claudia que no puede ver la pantalla. Espérame, vuelvo y la comparto y descomparto. A ver, si ya te aparece.
¿Listo? ¿Verificas ahí, Claudia? ¿Ya la puedes volver a visualizar? Listo. Recuerden que todos están en los punticos suspensivos en pantalla completa para que se les vea mucho más chévere. Bueno, Profe, qué seguimos. pena. Dime. Tengo una Profe, pregunta. qué pena la pregunta. Yo también. Profe, ahí en donde queda -2 es porque se divide, ¿cierto? O sea, arriba es -4 dividido 2, ¿sí? Por eso da -2. Te lo voy a poner de la siguiente manera. Si yo tengo menos 4 medios, simplifico. El menos no es del solo numerador. ¿Listo? O sea, si yo tengo acá -2 y supongamos que voy a dejarlo como -4/2. Voy a escribirlo de esta manera. Ese menos no es del 4. El menos es de todo el fraccionario. ¿Sí? Entonces, por eso yo debo tener en cuenta que cuando simplifico, obviamente me queda -2. ¿Sí? En el denominador me queda x a la 3 medios, pero ojo, el signo no es del 2. El signo es de todo el fraccionario. Cuando hablamos de un fraccionario es un solo número. ¿Listo? Entonces a veces ustedes dejan el signo solo en el numerador y es ahí donde pueden estar cometiendo el error. Recuerden que la ley de signos es para multiplicación y para división. Me explico. Fíjense que aquí el x a la 3 medios tiene signo positivo. Entonces, menos por más, menos. Y por eso todo el fraccionario queda con signo negativo. Si aquí hubiese un menos, menos por menos más, y por eso todo el fraccionario queda con signo positivo. Entonces recuerden que la ley de signos es para multiplicación y para división. ¿Listo? No se les olvide ahí esa parte. Profe, qué pena la otra pregunta. Sí, ¿no? Es que no entiendo por qué da 3 medios. Cuando tú dices menos un medio, menos uno, haces tu resta de fracciones. Entonces estamos diciendo 2 por 1, 2. 1 por -1, -1. Signo precedido de la operación, menos. Y 2 por 1, 2. Entonces tú dices, -1 menos 2, pues me da -3 medios. Ah, sí, es que lo que pasa es que esta vez es negativo, es por eso que no, es que cambia así ya. Entonces Sí, profe, recuerda no que si lo queda vamos a hacer rápido, tengo -1 medio, -1. Entonces, ojo, el menos es de todo el Sí, fraccionario, pero cuando yo voy a decir -1 medio, -1, pues el menos es del numerador, ¿verdad? Entonces tú lo que vas a sí. decir es -1 menos 2, pues entonces te quedaría -3 y dejas el mismo denominador. Ok, profe, gracias. Sí, es que se Listo. me olvidaba que es por eso. Yo sí decía porque se super, por lo que los dos son negativos. Correcto, sí, señorita. Y ya, nuestra respuesta final, lo único que nos hace falta, pues es colocarle, lo único que nos hace falta es colocarle, se me fue, la raíz, dejarlo en términos de raíz. Entonces nos quedaría f' de x igual a -2 dividido entre la raíz cuadrada. Recuerden que el denominador nos da el grado de la raíz, entonces sé que va a ser raíz cuadrada, y me queda x, y el exponente de x es el 3. Y esta sería nuestra respuesta final a la derivada. Revisen si hay alguna pregunta hasta allí, Hola, chicos. profe, una pregunta. Es que en la prueba de diagnóstico no aparece esa respuesta. Hay varias preguntas, ¿no? No todas son Sí, iguales. sí, pero es que esa respuesta no está en las opciones de respuesta y es la misma pregunta. Pero dependiendo, es que en las pueden haber varias opciones. Te puede estar apareciendo no la forma expresada, sino te puede estar apareciendo uno de forma negativa o de forma expresada, porque te están pidiendo es la derivada, no la mínima expresión. Ah, ok. Entonces, ojo, tienes que revisar. Siempre que tú vayas a responder, derivas. ¿Sí? Entonces derivas y llegas a la mínima expresión. O sea, nos acostumbramos a llegar a la mínima expresión. Y en el cuestionario, pues revisas. Si no está la mínima expresión, tiene que estar la derivada. O viceversa. Si está la derivada, o si están las dos, recuerden que esas son las preguntas que van a tener ustedes cuando salgan de su carrera profesional, las tipo Saber Pro, no son igual a las ISFEX. Las Saber Pro tienen un gradito más de dificultad y es que todas son verdaderas. ¿Sí? Pero usted debe escoger cuál es la que tiene mayor posibilidad. Entonces, pues, en un quiz te puedo poner las dos. Te puedo poner esta respuesta
Te puedo poner esta respuesta y esta respuesta, y ambas son correctas, ambas son la derivada. Pero ¿cuál tendrá mayor valor? Pues la que tiene la mínima expresión y está con todas las propiedades. ¿Sí? Entonces, siempre que vayas a ir respondiendo, vas revisando toda esa parte. Profe, disculpe, entonces esa sería la misma respuesta para, digamos, o sea, lo que le acaba de decir al compañero, con Claro, el esta es la derivada ya, ¿cierto? y Digamos, esta es la derivada. La que con el les aparece en el cuestionario, pues será la que tiene mayor puntaje. Si no les aparece la última, les debe aparecer la primera opción. Porque se les estaría preguntando únicamente la derivada, no la mínima expresión. ¿Sí? Gracias. Bueno. Listo, pues. Entonces, seguimos. Ahí están, entonces, la regla básica de la derivada. Vamos a hacer un ejemplo número 4 de algo que se les puede presentar para que no tengan dudas. Y yo puedo tener una función, y esa función puede estar Euler, x elevado a la Euler. Entonces, aquí es donde viene la pregunta. ¿Ese Euler se entiende como un número o se entiende como una variable? ¿Cómo lo entienden ustedes? Así tal cual como está escrito. Pueden ir colocando ahí por el chat o abren el micrófono, no hay lío. ¿Variable? Entonces, Derly me dice que es un número, por ahí nuestra compañera nos dijo que era una variable, entonces tenemos dos respuestas. Ojo con algo. Euler, entonces aquí miremos el término Euler. Pero es un número porque siempre va a llegar a la misma respuesta, ¿no? Es un número exponencial infinito. Cuando ustedes colocan en sus calculadoras Euler, les aparece 2,718 infinito, ¿sí? Entonces, ojo con algo. El Euler es una constante exponencial. Es lo que yo debo tener en cuenta. ¿Listo? ¿Qué significa profe, qué eso? pena, Dime. qué pena interrumpirla. Es que me devolví para ver las respuestas del anterior ejercicio con respecto al cuestionario. Sí. Y mira la respuesta. Si quieres, envíame un pantallazo. Le puedes sacar un pantallazo y la envías ahí en el chat para que todos la miremos. Entonces, tienes... Pero si nos estaban preguntando derivada. Ahí la pregunta era ¿cuál es la propiedad aritmética? No, profe, sí está preguntando cuál es la derivada. Es que hay Yo varias. lo leí muchas veces. Espérame, yo ya ahorita lo verifico, no hay lío, y la revisamos internamente. O sea, yo ahorita entro al cuestionario, porque esas son las que vienen por defecto, entonces ya ahorita las revisamos. Si es lo que les estaban preguntando derivada o si es lo que les estaban preguntando aritmética. Si es derivada, entonces ahí ya saben las opciones que les debe quedar, ya explicando el paso a paso. ¿Listo? Y ya ahorita lo reviso cuando finalicemos. No se preocupen, chicos. Bien. Entonces, el Euler es una constante exponencial, ¿bien? ¿Qué significa eso? Euler solito a la 1 es nuestro término 2.718 y podemos trabajar todos los decimales. Y eso es lo que nosotros llamamos una constante, ¿sí? Pero cuando yo tengo Euler a la x, es cuando hablamos que el término se convierte en una variable. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean un Euler, siempre la recomendación es verifique qué función tiene, ¿sí? Y qué le está representando el término Euler, ¿bien? O sea, no por solo el hecho de ver Euler todo se soluciona de la misma manera. Entonces, lo que usted primero tiene que focalizarse es, ¿ese Euler está haciendo las veces de constante, de número, o está haciendo las veces de variable? Para que luego usted sí tome la decisión de cómo lo va a resolver, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en nuestra función, tenemos x elevado a la Euler, pues es como si tuviésemos x elevado a la 2.71, ¿ven? Entonces, ahí es cuando tomamos ya la decisión de que ese Euler es un valor numérico y lo puedo derivar común y corriente con la regla general. De tal forma que si lo derivamos como la regla general, pues lo que nos queda es el Euler multiplicando a x
y a ese Euler le resto 1. Y esto es lo que nosotros llamamos una derivada con respuesta indicada. ¿Qué significa con respuesta indicada? Pues que dejé indicado el Euler, que no lo reemplacé. Y si yo quisiera otro tipo de respuesta, algunos dicen, no, profe, yo quiero hacer esa resta porque es que si yo no hago esa resta no siento que lo terminé. Entonces, pues usted lo puede elaborar. Usted dice f' de x y reemplaza su Euler por su 2.718. Si quiere todos los decimales o si solo 2, no hay problema. Euler a la 2.718 menos 1. Y pues si hace la resta, pues básicamente ya nos quedaría 2.718 de Euler, pues 2.71 menos 1, pues me da 1.718. Y esta sería una respuesta reemplazando el valor de Euler. Entonces ya no es una respuesta indicada, sino es una respuesta reemplazando el valor. Y cualquiera de las dos pues está bien, porque pues, está correctamente derivado. Dime. Qué pena, ¿no sería en vez de la E una X? Ay, sí, yo porque puse... gracias, Linda. X. Gracias, Linda. Muy bien. Ahora sí. Listo. Entonces, a eso le llamamos respuesta indicada o respuesta reemplazando. Entonces, siempre es muy importante que miren el Euler y qué función está aplicando, ¿sí? Lo mismo pasaría si en un ejemplo número 5 yo le coloco función de x a la pi. Pues ese pi no tiene por qué confundirme, también es un número que ya sabemos que es 3,1416. Y si yo lo que quiero es derivarlo, pues no me va a afectar porque me queda pi por x de pi menos 1. Y si quisiera reemplazar el valor de pi, pues lo reemplazamos. ¿Listo? Entonces, esa es la regla general de la derivada y las diferentes opciones que se nos pueden presentar. ¿Claro hasta ahí, chicos? ¿O alguna pregunta? La de arriba respuesta indicada y la de abajo respuesta reemplazando ya. Correcto, sí, señor. Profe, qué pena. Lo que pasa es que yo me acuerdo que cuando estaba viendo eso, cuando se pone como tal la variable, hay una propiedad en el que se tiene que volver a multiplicar por después la derivada interna si es exponencial, ¿verdad? O sea, Eso es la regla de la utilizando... cadena, pero no aplica con esto. Ah, ok. Ya vamos para allá. Okay. Recuerda que la regla general, esto que estamos viendo es si hay una sola base y el exponente es un número. De ahí, esa es la regla general. Ah, ok, vale. Bueno, entonces seguimos. Ya vimos la regla número 1, que es la regla básica y las diferentes opciones que se nos pueden allí presentar. Ahora vamos a mirar regla del producto. Entonces, la regla del producto pues en sí, recordemos que el concepto producto es multiplicación. Entonces, la regla del producto lo que nos estaría diciendo es cuando los términos se estén multiplicando. Pero entonces, ojo, yo puedo tener x a la 3 por x a la 4. Entonces me dice, profe, ¿se está multiplicando regla del producto? Pues no, chicos, porque es la misma base. Yo no aplico una regla del producto si antes hay una propiedad aritmética. Entonces es cuando nosotros decimos bases iguales, se suman los exponentes. Entonces, pues, ¿para qué me voy a poner a hacer una regla del producto si nosotros sabemos que eso da x a la 7? ¿Sí? Entonces, ahí tengo la multiplicación de dos términos que por propiedades
decimos bases iguales, sumamos los exponentes, me queda x a la 7, y lo puedo derivar por la regla básica. La regla del producto es cuando no puedo hacer esto que acabamos de explicar. Entonces, por ejemplo, que yo tuviese x a la 3 por y. Pues por más de que quiera, no son la misma base, entonces no puedo sumar los exponentes y son dos términos totalmente diferentes. Y por el hecho de que se estén multiplicando, no puedo derivarlo a cada uno de manera independiente. Y es ahí cuando aplicamos la regla del producto. Entonces, ejemplo. Tengo una función y esa función es sx a la 3 por y. ¿Sí? Entonces, regla general no aplica porque hay una multiplicación y son términos distintos. Entonces, la regla del producto lo que nos va a decir es, todo producto divídalo en dos partes. En un término número 1, entonces yo voy a dividir aquí al x a la 3 en el término número 1 y voy a dividir al y en el término número 2. Entonces, siempre que usted vaya a utilizar regla del producto, identifique cuál va a ser su término número 1 y su término número 2. Y lo que nos dice la regla del producto es, la derivada va a ser igual. Acá lo voy a reescribir como una ecuación, por decirlo de una forma. La derivada del primer término, entonces del término número 1, prima, se lo coloco para que usted recuerde que lo deriva, y lo multiplica por el segundo término solito, sin derivar. Más el primer término, sin derivar, el primero solito, por el segundo término, su derivada. ¿Sí? Entonces, esa es la regla del producto. Identifica término número 1, término número 2 y aplica su escenario. Entonces, veamos cómo nos quedaría en nuestro ejercicio. Diríamos, f' de x sería igual. Derivada del primer término. Entonces, mi primer término es x a la 3. La derivada de x a la 3, pues nos quedaría 3x al cuadrado. ¿Listo? Por el segundo término sin derivar. Mi segundo término es y, no lo derivo, entonces me queda y ahí, quietico. Más. Ahora, el primer término no lo derivamos. Entonces, mi primer término es x a la 3, queda ahí quietico, por la derivada del segundo término. Entonces, la derivada de y. Recordemos que la derivada de toda variable es 1, ¿correcto? Entonces, derivada de y da 1. Listo. Ya derivé, esa es la derivada. Sumar, no podemos sumar, porque recuerden que se suman términos semejantes. ¿Qué es términos semejantes? Que tengan lo mismo. ¿Sí? Restar también son términos semejantes. Entonces aquí lo máximo que nosotros podríamos mirar es si hay algún factor común, como para dejar la expresión reducida en factor común. Entonces los dos términos que se están sumando, ¿qué tienen en común? La x. Y recordemos que cuando sacamos un factor común, miramos la variable que tenga el menor exponente. En este caso, el menor exponente es x al cuadrado. Significa que el factor común, f' de x, la derivada, mi factor común es x al cuadrado. Entonces, lo que hay en común, x al cuadrado. Factor es cuando se abre paréntesis. La palabra factor significa multiplicación. ¿Sí? Entonces, lo que me está diciendo es, hay en común el x al cuadrado, y ahora multiplíquelo por un término que le dé el mismo resultado que usted ya tenía, ¿sí? Entonces, ejemplo, ya tiene aquí x al cuadrado. ¿Por qué necesita multiplicar a ese x al cuadrado para que le dé 3x al cuadrado y? Perfecto. Entonces, ¿qué le hace falta? Le hace falta el 3 y le hace falta una y. Cosa que cuando usted multiplique le dé lo mismo. Ese es el factor común. Signo, más. ¿Qué le hace falta a ese x al cuadrado para hacer x a la 3? Pues lo único que le hace falta es una x. Porque usted sabe que al multiplicar bases iguales se suman los exponentes. Y esta sería nuestra respuesta final, reducida con factor común.
Entonces, acostúmbrense, chicos, a que cuando uno llega a una respuesta, mira términos semejantes, que se puede sumar, que se puede restar, que se puede simplificar, y también se verifica si hay factor común. ¿Listo? Esa es la regla del producto. Profe, que pone una pregunta. Sí, dime. La regla de producto se utiliza cuando se utilizan variables distintas, ¿verdad? Cuando las bases son distintas y se están multiplicando. Sí, señorita. Eso. Ujú. Listo, vale, gracias. Muy bien. Listo. Ya teniendo la regla del producto, trabajamos ahora regla de la cadena. Entonces, la regla de la cadena sirve para logaritmos, funciones trigonométricas, para los Euler cuando son variable y para potencias que tienen bases en sumas o restas. Entonces, hay 4 tipos de reglas de la cadena. Entonces, veamos el primero. ¿Listo? Entonces, regla de la cadena, ejemplo número 1. Entonces, en ese ejemplo número 1, vamos a dar una función en donde tengo 4x menos 3 a la menos 2. Entonces, por ejemplo, tenemos esta expresión, ¿sí? Lo primero que yo debo recordar es cuando no puedo distribuir una potencia. Entonces, las propiedades de la potencia me dice es, cuando los términos se están multiplicando, usted puede distribuir la potencia. O cuando los términos se estén dividiendo, usted puede repartir la potencia. Pero usted lo que tiene aquí es 4x menos 3 a la menos 2. Usted no me puede separar ese menos 2 porque tenemos una operación de resta. ¿Sí? Entonces, por eso son muy importantes las propiedades, chicos. Si usted las tiene presentes, sabe cuándo puede utilizar qué. ¿Sí? Muchas veces, en ocasiones ustedes dicen como, no, es que yo nunca sé cuándo es que se utiliza un caso de factorización. Pues cuando no se puede aplicar una propiedad, usted aplica el caso de factorización, ¿sí? Entonces, aquí no puedo distribuir la potencia. Como no puedo distribuir la potencia, no puedo decir que derivo lo de adentro y ya, ¿sí? Entonces, ahí es cuando aplica una regla de la cadena. El escenario tácito, espérenme que se me... El escenario ideal de una regla de la cadena es derivada externa multiplicando la derivada interna. ¿Listo? Entonces, ya me cargo. Un segundito ahí, se me descargó. Entonces, derivada externa por la derivada interna. Cuando hablamos de la derivada externa, siempre recuerden la regla general. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería la derivada externa? Pues que el menos 2 multiplica a la base y a ese menos 2 le restamos 1. Esa sería nuestra derivada externa. A ver si ya me deja aquí, listo. Es decir, les voy a colocar acá regla de la cadena como una especificación. Para que no la olviden. Derivada externa por derivada interna. ¿Listo? Entonces, mi derivada externa, ¿quién sería? Entonces empezamos, f' de x. Mi derivada externa va a ser el menos 2, que va a multiplicar a la base, no le hago nada, el 4x menos 3. Pero recordemos que al exponente le restamos 1, entonces me queda elevado a la menos 3. Este pedacito que acabamos de ver aquí es lo que nosotros denominamos
solo este pedacito que tenemos acá, es lo que nosotros vamos a denominar derivada externa. ¿Listo? Eso fue lo que hicimos como derivada externa. Ahora, por multiplicado, la derivada interna. Entonces, ¿quién es nuestra derivada interna? La base, que no lo hemos derivado, ¿verdad? Entonces, esa derivada de la base, nosotros decimos, derivada de 4x, pues me daría 4. Y como hay resta, recuerden que cuando hay sumas o restas, las derivadas las puedo hacer individuales, ¿verdad? Entonces, derivada de 4x, 4. Derivada de menos 3, entonces recordemos, la derivada de todo número solito es 0. Entonces, derivada de menos 3, pues nos daría 0. Y ya me quedó. Entonces, ese 4 hace referencia a nuestra derivada interna. Y ya lo que queda es multiplicar y operar. Importantísimo, no me van a salir con que el menos 2 multiplica al 4x y al menos 3. Recuerden que todo está elevado a una potencia, entonces no puedo hacer propiedad distributiva. ¿Listo? Lo máximo que nosotros podríamos hacer aquí es multiplicar el menos 2 por el 4. Significa que me queda menos 8 de 4x menos 3 a la menos 3. Y recordemos que tratamos de no dejar exponentes negativos. Entonces, de tal forma que si quiero que ese exponente me quede positivo, pues me queda menos 8, todo dividido entre 4x menos 3 y todo elevado a la 3. Revísenlo con calma, despacio cada uno, si tienen alguna pregunta, algo que necesitemos que aclarar, o si ese primer ejemplo queda claro para todos. Yo reviso, estoy pendiente del chat, por si escriben por ahí. Profe, Sí, señora. lo que tú dices de que debemos dejar siempre, intentar dejar siempre positivo, es el exponente, ¿sí? Ahí no importa que nos haya quedado menos 8. Correcto, el inverso aditivo es solo para exponentes. Yo no puedo cambiar un signo de una operación, únicamente de las potencias y siempre y cuando se multipliquen o dividan. Ah, ok. Gracias, profe. Listo, muy bien. Creo que una pregunta. Dime. Pues, nosotros vimos eso el semestre pasado, la profe decía que pues, al momento de dividirlo se elevaba a la 2 y tú lo elevaste a la 3. Se elevaba a la 2. No entiendo cuál es tu pregunta. Pero O sea, si se suma, digo, se resta siempre lo elevó a la menos 3. 1. Siempre lo elevo a la 3. Ojo con lo que me estás preguntando. Yo estoy derivando. La palabra siempre, ustedes deben tenerla, pero mejor dicho, la palabra siempre es de cuidado, porque ustedes todo lo mecanizan. Entonces, el siempre, ojo, yo lo que estoy haciendo es derivando. Nada tiene que ver el 2. O sea, no sé a qué haga referencia el 2 que tú estás diciendo. La persona que preguntó lo del 2 creo que está confundida con lo de la derivada, pero de la división, que es cuando pues se hace todo el proceso y se divide por, no me acuerdo por qué, y se eleva al cuadrado. Bueno, entonces aclarémosle aquí a la compañera. Ojo con el siempre, ¿sí? Sí. Cuando yo les diga siempre, es porque efectivamente es una regla, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy derivando, acá nada tiene que ver un 2, ¿sí? Ponle cuidado, yo tengo x a la menos 2 y tú lo vas a derivar, ¿sí? Si tú lo derivas, tú dices que el menos 2 multiplica y al menos 2 le restas 1. Por lo tanto, me queda menos 3. Ya derivé. Ahora lo que estoy utilizando es la aritmética para que eso no me quede negativo. Entonces, ¿qué es utilizar la aritmética? ¿Que siempre sea 2? No. La aritmética es que siempre que yo tenga una variable que tenga exponente negativo y esa variable, por ejemplo, en este caso, esté multiplicándose, siempre la regla me dice que yo puedo dejar el menos 2 quietico porque el menos 2 no tiene exponente negativo y dejar en el denominador el x
La Y tres. como de multiplicar a dividir, cambié la operación, entonces el signo también cambia su operación. Significa que en vez de quedar -3, queda 3 positivo, ¿sí? Y eso es lo que nosotros estamos derivando en nuestro ejercicio, ¿sí? Entonces, nada tiene que ver el término al cuadrado. O sea, si tú lo que estás pensando es en algo, ¿cómo les explico? Cuando ustedes ven cualquier materia con cualquier profe, digamos que uno tiene diferentes formas de explicar, ¿sí? Pero lo que nunca cambia son las reglas y las propiedades, ¿sí? Entonces, debe ser muy consciente de qué es lo que estamos haciendo. Estamos derivando, ¿sí? Y es una regla de la cadena. Entonces, lo que estamos viendo es derivada externa por tu derivada interna. Entonces, fíjate que cuando hicimos la derivada externa, lo único que hicimos fue esto mismo que te estoy explicando acá. El -2 pasó a multiplicar la base, quedó quietica. Fíjate que nuestra base es 4x menos 3, no la moví, quedó igual. Y en el exponente me quedó -3. En el exponente me quedó -3. Ese es el principio de la regla de derivada externa. Por tu derivada interna, que lo único que hicimos fue derivar lo que estaba dentro, el 4x menos 3. Y aquí, acá donde te va a poner el chulito, eso ya es una derivada. Ahí ya quedó derivado. Lo que sucede es que ahora estamos dejándolo sin exponentes negativos, utilizando las propiedades. Lo que dice tu compañera, creo que fue Dafne, la que habló, no me acuerdo, o Derly, Sí, Dafne. Dafne, es referente a otra propiedad diferente, ¿sí? Es a la regla del cociente. Cuando yo tengo f de x dividido g de x, cuando es un cociente, ¿sí? Y lo que quiero es derivar, entonces yo lo que digo es la derivada del denominador por el numerador menos el numerador por el denominador sobre el denominador elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, de pronto sí tiene razón tu compañera que lo puedas estar confundiendo es con la derivada de un cociente, que eso es totalmente diferente a lo que estamos explicando. Entonces, no sé si ya te quedó claro por qué quedó 3 y lo que estamos mirando ahí, ¿sí? ¿O te sigue quedando la inquietud? Le pregunta a nuestra compañera que tenía la inquietud. No me está respondiendo. Ahí está nuestra compañera que hizo la pregunta para saber si quedó claro y puedo seguir. Sí, sí me quedó claro. Ah, bueno. Entonces, ¿sí lo estabas confundiendo con lo que decía tu compañera? Sí, lo estaba confundiendo, tenía como los términos allí intercalados. Sí. Entonces, ten cuidado ahí con eso, porque, digamos, la idea es que no los vayas a confundir, porque ahorita, pues la idea es este es el repaso. Y ya lo que vamos a hacer es ver integral y es totalmente distinto. Entonces, hay que tener muy organizado lo que vamos teniendo en cuenta para que no los vayas a confundir. Muy bien. Entonces, seguimos. Esa es la primera tipo de regla de la cadena. Regla de la cadena, opción 2, con los Euler, porque por ahí Claudia nos estaba preguntando que cómo se comporta cuando es una variable, entonces alcanzamos a verlo. Función, entonces ejemplo número 2. Donde me dan una función de Euler a la x. Entonces lo primero que usted se pregunta es, ¿ese Euler será un número o será una variable? Entonces, ¿cómo usted logra identificar que este término es una variable? Lo primero es que su regla general le dice que el exponente es un número para poder aplicar la regla general. Y fíjense aquí que el exponente ya no es un número. El exponente es una variable. ¿Listo? Por lo tanto, no es posible aplicar lo que venimos desarrollando. ¿Sí? O sea, si alguien me dice, ah, no, profe, pues sencillo, queda x por Euler, x menos 1. Falso. ¿Listo? ¿Por qué es falso? Porque el exponente no es un número. ¿Listo? Porque el exponente es una variable. Entonces, no podemos aplicar la regla general. Y para ello, aplicamos una regla de la cadena. Entonces, regla de la cadena para Euler.
Entonces, ¿cómo es la regla de la cadena para nuestros Euler? La derivada externa entonces ahí sí lo que les gusta, siempre es el mismo término. ¿Listo? Entonces, para un Euler, la derivada externa siempre es el mismo término. Igual, no se le cambia nada. ¿Sí? Y la derivada interna es la derivada del exponente. Quedaría solo Euler. Entonces, veamos. Si vamos a derivarlo, entonces decimos f' de x. ¿Derivada externa es lo mismo? Ah, bueno, entonces queda lo mismo. ¿Sí? Entonces estamos diciendo que esta es nuestra derivada externa. Listo. Por la derivada interna. Entonces, la derivada interna es la derivada del exponente. Entonces decimos derivada de x, pues 1. Listo. Y multiplicamos, pues 1 por e a la x, pues me queda e a la x. Entonces, ¿cuál es la derivada de Euler a la x? Euler a la x. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Por una regla de la cadena, donde la derivada externa es el mismo término y la derivada interna es la derivada del exponente. Si eso es claro, díganme cómo queda este ejercicio entonces. Entonces, yo tengo f de x igual a Euler elevado a la 3x. Pues sería e a la 3x por 3. Sería Sería 3 Euler 3x. Perfecto. 3 Euler a la 3x. Entonces decimos, derivada. Derivada externa es lo mismo. Ah, bueno, pues el mismo Euler a la 3x. Derivada interna es la derivada del exponente. Derivada de 3x, pues 3. Y lo ponemos bonito. Entonces nos quedaría 3 Euler a la 3x. ¿Listo? ¿Claro el Euler, chicos? Sí, señora. ¿Listo? ¿Ya los recordaron? Sí, señora. Perfecto. Bueno, entonces, ahorita reviso el cuestionario de la prueba diagnóstica que me decían. Ahorita lo reviso más tardecito. Igual no se afanen, la idea es como tener una percepción allí. Posterior, entonces, para el día sábado, el sábado recuerden que son los escenarios de tutorías. Aunque este sábado sí es obligatorio que estén todos, los que están trabajando pues están excusados y revisan la grabación de la clase. Los que no, la idea es terminar derivadas de logaritmos, nos faltan repasar las derivadas de los logaritmos, logaritmo natural, logaritmo en base 10, y nos hace falta repasar las derivadas de las trigonométricas, ¿listo? Con eso ya acabamos todo el componente de derivadas. Entonces el sábado, la idea es que de aquí al sábado háganse unos 10 ejercicios. En la plataforma todavía no voy a habilitar la entrega, ¿sí? Porque la idea es que pues me pregunten las dudas antes de entregar las cosas, ¿sí? Entonces, el sábado pregunto si tuvieron alguna duda, repasen 10 ejercicios de cualquier libro, lo que ustedes deseen de derivadas, para que repasen lo que hicimos el día de hoy, y vemos las que nos faltan el sábado. Y también con eso yo verifico de los chicos que me hacen falta por ingresar a clase, y ahí sí ya llamaríamos una lista formal, y les explicaría cuál es la primera tarea
que sería por ahí unos 10 ejercicios de derivadas, los que ustedes quieran. La idea es ahí repasar. Derivada de logaritmos, derivada base 10 y cuál es la otra. Y trigonométricas, esas las explicamos el sábado, y la idea es que pues puedes buscar cualquier texto, todos los textos que yo les adjunté ahí en la plataforma, pues están todos los temas, ahí están también las derivadas. Entonces pueden buscar derivadas y buscan derivadas regla del producto, derivadas de exponenciales, ¿sí? Para que practiquen lo del día de hoy. Y, profe, que pone una Profe, pregunta. ¿podrías dejar? Profe, ¿podrías dejar esos ejercicios por acá por la plataforma? Es que yo todavía no tengo lo de Famarena. Ah, pero puedes descargar los textos free. Espérame si acá Listo. Espérame si acá en la opción de archivos te puedo adjuntar, creo que acá también los puedo adjuntar. Sí, la idea es que puedas buscar cualquiera, digamos, ahorita les adjunto los textos acá también por Teams, para los que de pronto no han tenido el acceso a Famarena. Recuerden que ahí hay una opción donde dice archivos, en la parte en actividad, ustedes se van a actividad y dice publicaciones, que es donde estamos hablando todo el tiempo, y hay archivos. Entonces ahí en archivos yo ya les voy a subir una carpetica con los libros, cosa que los que no han podido ingresar a Famarena, pues ahí puedan accesar. ¿Les parece? Sí, señora. Y, profe, una pregunta. Tú dijiste que el sábado se resolvería lo de pronto lo de las aulas. Es que lo que te dije, yo no he podido entrar como tales al grupo, a los grupos, ¿sí? 501 o 502. No me ha dejado. Bueno, el sábado miramos desde que ya tengas ingreso, hacemos soporte. El sábado volvemos a hacer, aclaramos dudas, explico lo que nos falta de derivadas rápidamente, les dejo unos ejercicios para que vayan practicando y me pongo a hacer soporte con los inconvenientes que tenga cada uno de ustedes, cosa que ya el martes, mejor dicho, uno a completamente. Hoy estamos a un 70%, el martes tenemos que estar a un 100% todos. ¿Les parece? Listo, sí, señora, gracias. Les iba a preguntar antes de que cerremos, o sea, hay un minutico, ¿cómo les pareció el tema audio? Si visibilizaron bien lo que yo les escribo, si me entienden mi letra y lo que yo les escribo. Es importante que me lo digan. Claro, profe, se divino. Sí, profe, sí, señora. Gracias. Completamente todo bien. Bueno, perfecto. Yo les voy a ir, el sábado les explico cómo hacen ustedes para visualizar todo esto, sus apuntes. Recuerden que todo lo que yo voy escribiendo les queda a ustedes de apuntes de clase para estudiar. Bueno, entonces, eso se los explico bien paso a paso el sábado. Cualquier cosa, siempre sean muy sinceros conmigo, me escriben por chat, profe, está escribiendo mal, no se le entiende, siempre esténme ahí refrescando para que pues yo pueda siempre mejorar. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos, nos vemos el día sábado, estén muy atentos a cualquier escenario y practiquen. Muchos éxitos en su resto de día, que estén muy bien. No se les olvide cerrar la llamada, ¿sí? Para que se genere el video de la clase de hoy. O si no, si no me cierran la llamada, no se genera el video. Entonces no se les olvide generarlo. Chao, profe. Hasta luego, chicos. Que tengan un buen día. Chao, profe. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, profe. Hasta pronto. Ahí ya puse a cargar en la carpeta de archivos en Teams todos los libros para que porfa lo tengan en cuenta. Hasta luego, chicos. Ya me despido.